poderes representados que estuvieron en esta mesa, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como de partidos políticos, medios de comunicación, autoridades académicas. Creo que el solo evento habla muy bien del trabajo que están realizando y creo que, como siempre, Baja California es un ejemplo a seguir a nivel nacional. De verdad, se los digo, a mí me da mucho gusto porque estoy seguro que aquí iniciaron muchas cosas que han cambiado al país, como fue la primera alternancia en el poder, como fue en el caso del Instituto Electoral, la primera credencial de elector, la lista nominal con fotografía. Y yo creo que eso demuestra que realmente Baja California siempre va a la vanguardia en las cuestiones políticas y electorales, y estoy seguro que así va a seguir siendo. Como la idea de esta plática que voy a tener con ustedes va a ser básicamente explicar los motivos y los cambios que tuvo la reforma constitucional electoral de 2014 y posteriormente la ley reglamentaria, pero desde luego partiendo de la base que yo creo en principio que es una reforma que enriquece o va a enriquecer toda la experiencia del organismo Instituto Federal Electoral que ya se tenía, sumada a la experiencia de institutos tan importantes como el de Baja California. Yo estoy seguro que por eso es una reforma que, desde mi punto de vista, va a ser ganar-ganar. En todos los estados, tener la posibilidad de tener la calidad y la experiencia que tiene el Instituto de Baja California, que tenía el Instituto Federal Electoral, y poderlo llevar a otros estados que no tenían las mismas condiciones. Vamos a empezar, les voy a platicar un poco, precisamente, una de las cuestiones principales de la reforma electoral va a ser la transformación del IFE al INE, que no es solamente una letra, sino que también la Cámara de Diputados, el Poder Constituyente, deja al Instituto Nacional Electoral 74 facultades de las que ya tenía el Instituto Federal Electoral. Desde luego vamos a ver cuáles son estas facultades relevantes que asume el Instituto Nacional Electoral, la distribución de facultades electorales entre el INE y los OPLES, de manera especial en lo que estamos ahorita en la organización de proceso electoral, que es ya la capacitación electoral de los funcionarios o posibles funcionarios de casillas, las atribuciones especiales que tenemos en las entidades federativas y el reglamento para la designación de consejeros que precisamente acaba de aprobarse en el Consejo General la semana pasada. Uno de los propósitos, precisamente como se decía en las palabras de los que me antecedieron en el uso de la palabra, es precisamente que la transición democrática significaba también descentralización política, y por eso es que se logró la autonomía y el prestigio de los órganos electorales locales. Sin embargo, se consideró, por quienes impulsaron la reforma de 2014, que en lo electoral debemos de acostumbrarnos a que siempre después de una elección, principalmente una elección presidencial, vienen grandes reformas en lo electoral. Yo no sé si siempre son para bien, pero la verdad es que creo que sí siempre son para mejorar algún aspecto, lo que también significa a veces más costo y más trabajo para las autoridades electorales. Sin embargo, creo que yo me atrevería a decir que cada reforma ha dejado algo positivo al sistema electoral. Como sabemos, dentro del compromiso 90 del Pacto por México se consideró la creación de una autoridad de carácter nacional, una legislación única que se hiciera cargo tanto de las elecciones federales como estatales y municipales, y bueno, y esto desde mi punto de vista cambia lo que serían todas las competencias y facultades de los institutos, tanto el federal electoral como de los estados, y trae un nuevo régimen de equilibrios y de competencias entre ambas instituciones. Algunos actores políticos habían propuesto, como sabemos, un esquema en el cual el IFE se transformara también en una autoridad nacional, pero desaparecieran los institutos electorales locales. Yo creo que la fórmula que se adoptó, que se llamó en ese momento la tercera vía, fue la mejor, que se creara la autoridad electoral nacional y además se conservaran los institutos electorales locales, desde luego como responsables de la organización de las elecciones estatales. Los OPLES, así llamados, son autoridad por eso en materia electoral local y gozarán de la autonomía en su funcionamiento y de la independencia en sus decisiones. Esto es algo que no es fácil, ni siquiera para nosotros en el Consejo General del INE, aceptar. No sabemos hasta dónde llegan nuestras facultades con los institutos locales.
Ayer me decían, bueno, pero los sueldos, los horarios, si todos los consejeros tienen que estar en tiempo completo, cómo se transforman estos institutos locales ya una vez que se suman al régimen nacional. Y la verdad es que no lo tenemos definido todavía. No sabemos hasta dónde llega. Yo creo que la autonomía de los institutos locales les da precisamente la posibilidad de organizarse al interior y decidir la forma en la que se va a trabajar. Sin embargo, sí creo que es importante que se homologue la calidad y la organización tanto del Instituto Nacional como los institutos estatales. Hay también el servicio, bueno, la primera gran reforma que se da en 2014 es el tema de la fiscalización. Como ustedes saben, el tema más polémico de la elección de 2012 fue la fiscalización en las campañas, tanto por el aspecto de posibles instrumentos financieros que se utilizaron para el pago de funcionarios electorales, como fue el caso de Monex, por ejemplo, como algunas otras cuestiones que se decía relacionadas con tope de gastos de campaña. Entonces, la fiscalización es el tema más importante para mí, que modifica la reforma constitucional 2014, y en esta parte se centraliza toda la fiscalización nacional de gastos electorales a través del Instituto Nacional Electoral. Nosotros nos va a corresponder en estas próximas elecciones del 7 de junio fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y de candidatos en el ámbito nacional para elecciones federales y locales. Esto va a ser aproximadamente una revisión de 75,000 informes de precampaña y de campaña. Tendremos un sistema de registro prácticamente en línea, hay un padrón de proveedores y la fiscalización arroja nuevas causales de nulidad de las elecciones. Esto es muy importante porque incluso el padrón de proveedores que apenas se está levantando prácticamente a nivel nacional para todas las empresas o servidores o prestadores de servicios que quieran contratar con los partidos políticos, con candidatos o precandidatos, tienen que estar registrados en el padrón. Eso es muy importante porque este registro además lo cruzamos con el SAT, entonces se ve que sean empresas dadas de alta, que paguen impuestos. Esto creo que representa un avance muy importante. Si se hace una contratación con algún prestador de servicios que no estuviera en el padrón de proveedores, pudiera dar hasta delito electoral. O sea, no es solamente una falta administrativa electoral, sino puede constituir un delito. Esta es una de las situaciones que cambia no solamente la organización de las elecciones, sino la cultura de hacer campañas, de cómo hacer campañas y cómo gastar en las campañas. Creo que este es el reto de hacer una buena fiscalización en las próximas elecciones. El Servicio Profesional Electoral Nacional, que es otra de las aportaciones de la reforma y que es precisamente homologar la calidad del servicio profesional que se tiene ya en los estados con el nivel nacional. En capacitación electoral tenemos responsabilidades directas en el ámbito nacional de capacitación, que es ubicación de casillas, capacitación de funcionarios, impresión de documentos. Ahorita para las elecciones de 2015, del 7 de junio, se atrajo la facultad de capacitación al Instituto Nacional Electoral y por eso es que toda la capacitación, tanto de las elecciones federales como las elecciones locales en las 17 entidades federativas, le corresponde al INE. Y por último, la designación de consejeros electorales de los OPLES. El INE tiene la atribución de elegir y en su caso remover al consejero presidente y consejeros electorales de los OPLES. Como sabemos, esta es una de las facultades más controvertidas, más discutidas. Se hizo la primera designación el año pasado, en septiembre, el 30 de septiembre. Fue una decisión polémica, sin embargo, creo que al día siguiente todos los consejeros de los organismos públicos locales tomaron posesión, empezaron a trabajar y no tuvieron problemas de carácter social o político en sus propias entidades y ahorita se designaron, como ustedes saben, ya en 18 entidades federativas, incluyendo donde hay elecciones, más Oaxaca, más Zacatecas. Oaxaca por considerar que las elecciones de usos y costumbres también son elecciones constitucionales y Zacatecas porque fue una orden del Tribunal Electoral que se designara por parte del INE a los consejeros. La distribución de facultades electorales entre el INE y los OPLES entonces queda aproximadamente así. Tenemos en el INE la facultad de administrar las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos en los comicios federales, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos,
los escrutinios y cómputos, la declaración de validez para diputados y senadores en elecciones federales, cómputo de elección de presidente en cada uno de los distritos y las demás que determine la ley. El INE en comicios federales y locales tendrá la fiscalización, la capacitación electoral, aunque esto todavía será un tema que tendremos que resolver, porque hasta ahorita la capacitación le corresponde al INE, pero en 2016, que ya no hay elecciones federales, no sabemos si se va a conservar esta facultad o se le regresa a cada uno de los organismos públicos locales para que lleven la capacitación ya en su respectivo proceso electoral. Tenemos el padrón y lista de electores que ya está, la ubicación de casillas y designación de funcionarios, los lineamientos en materia de resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales. Como he comentado en otras ocasiones, esta reforma depende de lo que sucedió en las elecciones federales de 2012, en el tema principalmente de fiscalización, pero también recoge temas que eran de interés de los partidos políticos en elecciones locales. Y por eso es que encontramos esta situación, esta nueva facultad de emitir los lineamientos para todo este tipo de cuestiones que en su caso y en algunos estados fueron controvertidas. A los hombres conservan la administración de las prerrogativas de candidatos y partidos políticos, la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y producción de materiales, el escrutinio y cómputo, la declaración de validez de las elecciones locales, el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo local, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos que establece el INE, la organización de ejercicios de participación ciudadana que prevé la legislación local y todas aquellas que se pudieran que no estuvieran consideradas o reservadas en la ley. Esto nos da una idea de que los institutos locales tendrán todavía facultades muy importantes, principalmente en la elección local y también para la promoción de la educación cívica, la promoción del voto, de la participación de los ciudadanos. Y creo que esto sí responde a un reconocimiento de que son los institutos locales los que tienen realmente la cercanía con la gente, con la ciudadanía, que tienen el contacto, como lo vimos, con el rector de la universidad, con asociaciones civiles, en fin. Y creo que esto es lo que da lo más importante de la educación cívica y la promoción de la cultura democrática. La capacitación electoral, como les decía, ahorita se tiene la responsabilidad de la ubicación de casillas y la integración de mesas directivas. Ya en algún momento, en la segunda etapa, van a entrar los institutos locales para hacer la capacitación que corresponde a la elección local. Se determinó diseñar e implementar diversas líneas de acción para llevar a cabo el reclutamiento, selección y capacitación de capacitadores y supervisores electorales, y con el propósito de contar con una ruta para el despliegue de la estrategia de capacitación. Se aprobó un acuerdo en el Consejo General en julio del año pasado, en los cuales se define, como ustedes saben, paso a paso cómo van a capacitar, primero cómo se contratan y luego cómo van a capacitar los 33,000 capacitadores a los respectivos ciudadanos. La estrategia plantea diferencias respecto a la desarrollada en comicios de 2012, en virtud de que se aumenta el número de ciudadanos. Antes era el 10% del padrón, ahorita la Constitución obliga a que sea el 13% del padrón, lo que representa prácticamente 3 millones de ciudadanos más, y ahorita los ciudadanos que fueron insaculados son cerca de 10.800.000 a nivel nacional, y estos capacitadores, que son cerca de 33,000, están visitando las casas de estos ciudadanos para invitarlos a conformar las casas. Entre los cambios destaca que los capacitadores realicen su labor en un mayor número de casillas. Esto, donde es posible, pueden tener un tramo de control mayor, que se le llama, y un capacitador puede constituir o conformar una casilla más de las que hacía en 2012. Este es el calendario electoral de 2015. Como vemos, hay un error ahí del domingo 1 de julio, es el domingo 1 de junio, el 7 de junio, y los estados donde se tienen cambio de gobernadores: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Y además hay elecciones intermedias en Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Tabasco y Yucatán. Como vemos, la elección del 7 de junio va a ser una elección muy importante para el país.
A pesar de ser una elección intermedia, creemos que sí va a haber una participación mayor a lo que se acostumbra en elecciones intermedias, que es aproximadamente un 40-45% del padrón, pero con la expectativa que hay de sumar las elecciones locales, es probable de que sí rebasemos esta participación del 40 o 45% que se tienen en las elecciones intermedias. Ya por lo que respecta al proceso electoral 2015, tenemos que en los comicios de 2015 funcionará por primera vez el modelo de casilla única que permitirá al INE y a los OPLES de las entidades con comicios concurrentes compartir los gastos de organización. Esta es una nueva forma de ya organizar la votación para los ciudadanos. Esta casilla única solamente existía en Colima, que es donde se tenía el ejemplo de la casilla única tanto del IFE como del Instituto Electoral Local, y ese ejemplo es el que nosotros llevamos a nivel nacional para hacer la casilla única. Este es otro caso, digamos, que una de las entidades federativas que aporta a la organización nacional la experiencia, y en base a eso es que se diseñó nuestra casilla única. Se tienen consideradas instalar 152.512 casillas en todo el país, de las cuales 92.000 serán estas casillas únicas, es decir, el ciudadano va a poder votar en la misma casilla, tanto para el diputado federal del distrito como para gobernador, diputados o presidentes municipales, en el caso de que se tuvieran estas otras tres elecciones, en la misma casilla, pero con diferentes documentos electorales, por supuesto. Pero sí hay ya una simbiosis tanto en el INE como en los institutos locales. Yo digo que nuestra suerte está echada mutuamente, ¿no? Si le va mal al instituto local electoral, le va a ir mal al INE, y si le va mal al INE, le va a ir mal al instituto electoral local. Por eso es que la idea es trabajar lo más cercano posible con los institutos locales para que la elección de ambas elecciones salga bien. El listado nominal para el próximo 7 de junio quedó finalmente en 82.5 millones de ciudadanos, que son los que van a tener la oportunidad de votar el próximo 7 de junio, y como les decía, calculando más o menos una votación de entre 45 y 50%. De cuántas y cómo se conforman, esto es muy importante. Se insacularon 10.451.000 ciudadanos, de los cuales se necesitan para la conformación de la casilla 1.251.668 ciudadanos. Ya ahorita el proceso de la estrategia de capacitación ya significa que están saliendo los capacitadores electorales a visitar a los ciudadanos. Se les deja su carta de invitación para invitarlos a ser funcionarios de casilla, y ya notificados y ciudadanos que ya aceptaron para ser funcionarios de casilla, tenemos prácticamente ya 1,5 millones de ciudadanos ahorita en este momento del proceso. Eso es una muy buena noticia, porque a pesar de que a veces se dice que hay poca interés para participar, finalmente los capacitadores de alguna forma encuentran a los ciudadanos que sí tienen interés, dicen que sí y asisten al curso de capacitación. Entonces, si mañana fueran las elecciones, prácticamente ya tendríamos un primer grupo para integrar todas las casillas. Desde luego, siguen todavía, faltan 15 días en la capacitación, en los recorridos de los CAEs, y la idea es tener por lo menos 2 por 1, o sea, es decir, llegar a casi 3 millones de ciudadanos que acepten ser funcionarios de casilla para tener digamos, excedente que nos permita mayor confianza en que se van a integrar. Los números pues son 252.512 presidentes, 397.000 escrutadores, 244.000 secretarios y 460.000 suplentes. Como ustedes saben, esto siempre es bueno volverlo a decir, realmente la parte ciudadana desde mi punto de vista de las autoridades electorales se da justamente el día de la elección. O sea, el día de la elección no hay ninguna duda de que son ciudadanos los que controlan prácticamente la votación nacional. Esto se hace, como ustedes saben, mediante 2 procesos de sorteos. El Consejo General del INE determinó mediante sorteo que los ciudadanos cuyo apellido paterno inicia con la letra B chica y que nacieron en enero serán invitados a participar como funcionarios de casilla. Es una garantía, desde mi punto de vista, que no siempre son los mismos ciudadanos. O sea, tienen la oportunidad de participar otros ciudadanos en cada elección, salvo que algunos dijeran que no, y entonces va recorriendo tanto la letra como el mes. Pero normalmente de los de la primera letra tenemos ya conformado un buen número para los funcionarios de casilla. Estas son las letras que salieron en el 94, la T, en 97 la W, en 2000 la O, en
2003 la F, 2006 W otra vez, 2009 Z, 2012 S y en 2015 la B chica. Creo, como dice ahí, que es un elemento de certeza que se tienen los propios ciudadanos de que no siempre son los mismos. Para este proceso electoral se contrataron más bien a 5.601 supervisores y alrededor de 33.000 capacitadores asistentes electorales, de los cuales casi 18.000 son mujeres y poco más de 15.000 son hombres. Este es un dato interesante porque el padrón electoral, como ustedes saben, es prácticamente el 51% de mujeres y 49% de hombres. Entonces todas las insaculaciones que se hacen al padrón arrojan casi siempre la misma paridad para contratación de capacitadores, para ciudadanos insaculados, y esto creo que es una buena noticia. O sea, la paridad no solamente se está ya dando en la conformación de los poderes, como será la Cámara de Diputados en el nivel federal, sino también en todas donde se requiere la actividad de los ciudadanos para la materia electoral. De esta forma se cubrirá un total de 38.793 vacantes en los distritos electorales. Es interesante también que la mayoría son jóvenes de los capacitadores que están ahorita recorriendo a las casas para invitar a los ciudadanos. Prácticamente hay un 40% de jóvenes menores de 28 años. Esto también es un buen dato de que participan como capacitadores más jóvenes. El INE delega las atribuciones a los soples sin perjuicio de asumir su ejercicio directo en cualquier momento y atraer cualquier asunto de la competencia de los soples, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. Estas facultades que ya están en la Constitución, que ya están en la ley, ya se aplicaron por parte del Consejo General del INE, principalmente en la materia de fiscalización. Existía una controversia de si era necesario constituir una asociación civil para los que pretenden ser candidatos independientes. Esto no estaba en las legislaciones locales así de esta forma estipulado, porque además es una figura nueva la de las candidaturas independientes también, y entonces lo que se decide es que se atraiga el asunto para sentar un criterio general, y a partir de que se sienta el criterio ya es necesario que un candidato independiente sí tenga la asociación civil registrada, precisamente para comprobar sus gastos, tanto lo que le aportan, lo que le donan, y luego cómo gasta, tiene que estar en base a una asociación civil. La asunción, que es la atribución del INE de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los soples. Esta facultad, académicamente es muy interesante su discusión. La verdad es que no se dio en este proceso electoral de 2015. Yo veo muy difícil que se dé en el proceso electoral de 2016. Si, como ustedes saben, se especificaron supuestos muy complejos para que se diera una asunción total. Prácticamente se retoman las causales del artículo 29 constitucional, es decir, que exista un riesgo para la paz pública, que no estén las condiciones de gobernabilidad en la entidad, que exista una intervención obvia de los poderes públicos en la elección. Y esto creo que la verdad es que veo difícil que se logre acreditar. Es un procedimiento en donde se tendrán que aportar pruebas, decir por qué, etcétera, y todo esto tiene que ser antes de que inicie el proceso electoral local. Entonces creo que será muy difícil que se actualice en algún momento esta facultad. No se me ocurre cómo le haría el INE si el instituto local no pudiera ejercer sus facultades, cómo sí podría el INE de la Ciudad de México hacerlo, o con nuestras vocalías. Yo honestamente creo que por eso es complicada que se utilice. La atracción es una atribución del INE de atraer a su conocimiento cualquier asunto cuando su trascendencia lo amerite, que sucedió en esto de fiscalización, y también sucedió en la capacitación. Cuando sale la reforma constitucional, lo que dice la Constitución en su artículo transitorio es que la capacitación para el próximo proceso, o sea, para este de 2015, le correspondía a los soples. Pero por otro lado, decían los cambios que tenía que haber en la casilla única, en fin. Entonces, en julio, antes de aprobar la estrategia de capacitación, se decide también atraer la facultad de capacitación, y por eso es que la estamos realizando nosotros.
La atracción se podrá formular por 4 votos de consejeros en el Consejo General o bien también por los consejeros de los OPLES, que solicitaran al Consejo General del INE que se atrajera de alguna forma alguna facultad que debiera de hacer el Instituto Nacional Electoral. Para que sea un asunto considerado como trascendente, pues es más o menos la idea de estos temas de fiscalización en sí, para homologar todas las obligaciones que tienen los candidatos. Apenas, el 20 de febrero se presenta en la Comisión de Vinculación el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el reglamento de designación y remoción de las y los consejeros electorales de los OPLES. El reglamento apenas fue aprobado el 11 de marzo pasado y es un documento normativo que retoma mucho de lo que dice la ley y además retoma mucho la experiencia que tuvimos nosotros en la designación de los consejeros de los OPLES. El reglamento ya prevé cómo van a ser las convocatorias, cómo son los cargos y periodos, los plazos de designación, los órganos de inscripción, requisitos y documentación a presentar. Se definen las etapas previstas en el procedimiento de remoción en su caso. Y el reglamento responde a la necesidad que tanto el INE como los aspirantes al cargo de consejero presidente y consejeros electorales de los OPLES tengan la certeza de las etapas de selección y concurso y que estas son etapas que están dotadas de transparencia, veracidad y legalidad. Justo cuando se aprueba el pasado 11 de marzo el reglamento de designación y remoción, existe un debate muy interesante en el Consejo respecto de qué era lo mejor. Si que se sumaran los puntos de cada una de las evaluaciones para llegar al final con alguna evaluación y eso fuera determinante para la designación de consejeros, o sea que lo que sacaron en el examen más lo que sacaron en el ensayo más la entrevista se sumara y quien llegara a tener más puntos fuera designado consejero. Y la otra, que es como se nombró en la vez pasada, es que cada etapa va siendo una criba, le llamamos, que es que va eliminando los que no pasan al examen ya no pasan al ensayo, los que no pasan al ensayo no pasan a la entrevista. Esto la verdad es que en principio fue una cuestión más práctica para nombrar en tan poco tiempo a tantos funcionarios electorales y por otro lado pensamos que una vez pasando las etapas sí es importante que se va acreditando conocimiento, experiencia, facilidad o sea, cada etapa tiene un motivo de ser así. Y lo más importante para mí es que no participa el Consejo General, los consejeros electorales no participamos hasta la etapa de la entrevista. Es decir, que no llegó por el examen o se aprobó en el ensayo, ya no podrá llegar a la entrevista y los consejeros no podemos ayudar, digamos, y tampoco los representantes de partidos políticos, ayudar a que lleguen a la etapa de entrevista. Ya en la etapa de entrevista existe, por supuesto, intercambio de opiniones con los partidos políticos, que en su caso ha sido positiva, que señalan por qué no, con una causa fundada, motivada y acompañando documentación, no es un candidato idóneo para ser nombrado consejero en caso de que tuvieran objeciones. El reglamento responde por ello a la necesidad del INE, principalmente de transparentar estas designaciones. Las nuevas convocatorias que estarán por emitirse prácticamente a fines de este mes ya incluye a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Como dice la Constitución, se deben de designar un consejero presidente que durará en su cargo 7 años, 3 consejeros electorales que durarán 6 años y 3 consejeros que durarán 3 años. Los requisitos básicos están en la convocatoria. Para los que estuvieran interesados, es ser mexicano por nacimiento y ser originario de la entidad federativa, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tener más de 30 años de edad al día de la designación y poseer título con antigüedad mínima de 5 años y no haber ni haber desempeñado cargos de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 4 años anteriores a la designación. Las etapas son el registro de los aspirantes, que va a ser a más tardar el 22 de mayo, la verificación de requisitos legales, que lo verificará la Comisión de Vinculación, el examen de conocimientos y prueba de habilidades gerenciales, este lo aplica el Ceneval, o sea, no es un examen que nosotros diseñemos, se diseña prácticamente de manera
técnica, prácticamente utilizando toda la tecnología. Ellos lo que hacen son reactivos, son preguntas, y hay un sistema de cómputo que cruza estas preguntas. Entonces no hay un examen igual. El examen que se tiene aquí no es igual al de al lado, ni al de enfrente, ni al de atrás. Todos son exámenes distintos, y la verdad es que Ceneval sí tiene una calidad muy importante en este tipo de evaluaciones, que da la certeza de que son exámenes pues, transparentes y totalmente legítimos. El examen de conocimientos, la idea es que se realice aproximadamente el 27 de junio, y para asegurar la paridad de género, la Comisión de Vinculación solicitará la entrega de resultados y se realice con listas diferenciadas de hombres y de mujeres. Pasarán a la siguiente etapa 25 aspirantes mujeres y 25 hombres con la mejor puntuación. Y el ensayo presencial será de forma el 25 de julio de 2015. De forma presencial quiere decir que no se conoce el tema hasta llegar a donde se va a hacer el ensayo, que es en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es calificado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas el ensayo que se presenta. Prácticamente los que ya nombramos, los 18 estados en donde ya se nombró, se logró la paridad de género, el 50%, en algunos estados incluso más mujeres que hombres en los consejos, cosa que a nosotros nos dio mucho gusto, pero que representa realmente un cambio. Había muchas, a mí me tocó entrevistar a aspirantes de Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, y decían, si no fuera así este procedimiento, yo no me explico. O sea, realmente sí se tiene confianza en que es un procedimiento pues, que da mayores oportunidades. Finalmente, la valoración curricular y la entrevista, por lo menos 3 consejeros harán la entrevista, se integra la lista de candidatos, y el Consejo General tenemos previsto nombrar por mayoría de 8 votos, que es lo que nos obliga la Constitución, el 2 de septiembre de 2015. Los ciudadanos prácticamente al día siguiente se rendirán protesta, es decir, ellos mismos rinde protesta el presidente y posteriormente le toma la protesta a los demás consejeros electorales. Pues muchas felicidades, muchas gracias. Yo lo dejaría ahí, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaría a sus órdenes. Gracias. Tenemos micrófonos aquí disponibles. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, solamente levanten la mano para poder llevarles a ustedes el micrófono. Perdón, licenciado, no la había visto. Déjeme facilitar el micrófono. Muchas gracias, consejero. Felicidades por su presentación. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una OPLE o al Instituto Electoral de Baja California, que va a tener su proceso electoral ahora en la última semana de septiembre, que va a tener estos cambios? ¿Qué recomendaciones habría en materia presupuestal? ¿Qué esperaría, según la experiencia en otros lugares de la República, cómo se han dado estos cambios? Nosotros en Baja California estamos todavía pendientes de que se den las reformas a las leyes secundarias, y bueno, en función de eso vendrán una serie de cambios internos a la institución en la que participamos. ¿Qué recomendaciones haría usted para la parte, digamos, de la operación misma del instituto hasta que vengan estos cambios? Sí, en realidad como la designación la empezamos a hacer en septiembre, sí va a decir, es un tema muy importante lo que señala Ignacio, porque el presupuesto que está aprobado ahorita para el instituto es el presupuesto, me imagino, 2015, y me imagino que también el diseño de este presupuesto, la cuantificación que ustedes hicieron, es de acuerdo a las actividades normales que tendrían en todo el año. Creo que sí habría que considerar que los últimos 3 meses debe de quedar algo del presupuesto. Sí, sí sucedió que cuando hicimos el nombramiento el 30 de septiembre del año pasado, hubo institutos locales en donde ya se había agotado el presupuesto del año, del 2014. Entonces sí, es muy complicado porque no había ni para la nómina, ¿no?, de los nuevos consejeros, de los nuevos funcionarios. No podían asistir a las reuniones que teníamos del INE. Nosotros convocamos, después de nombrarlos de inmediato, a reuniones nacionales en Mérida, en Monterrey,
en diversas zonas del país y a veces no podían costear los gastos, ¿no?, de viaje los propios funcionarios. Entonces sí es muy importante desde mi punto de vista prever cómo se va a ejercer, pero sí dejar un sobrante, por llamarlo así, para que pueda ser ejercido de septiembre a diciembre. Y la otra posibilidad, pero también ahí se necesita el apoyo de los congresos estatales y de los señores gobernadores, que es pedir una partida adicional para poder terminar el año, cosa que también creo que no es fácil, ni menos en un año como el que se prevé que va a ser con algunos problemas económicos, pero sí, ese sería el caso de emergencia, ¿no? Nosotros hemos acompañado en eso a los institutos locales en Baja California Sur, en Sonora, se dio en Morelos, que el propio presidente de la Comisión de Vinculación o los consejeros de la Comisión de Vinculación acompañan a los institutos locales para hablar con las autoridades y puedan fluir este recurso. Y esto no lo hacemos porque lo diga la ley, la verdad es que lo hacemos por lo que les decía, que nuestro interés es que funcione muy bien el instituto local, porque si no, el que también va a pagar los costos va a ser el En los transitorios de la ley, cuando salió, hablaba de que los consejeros que sean seleccionados no podrán tener una actividad remunerada. Actualmente los consejeros en el estado de Baja California pueden tener actividades académicas remuneradas. Es una pregunta, ¿cómo quedó al final de cuentas la ley? Si el Congreso del Estado va a pagar las dietas de los consejeros, el INE, ¿qué intervención va a tener? Va a determinar cuánto va a ser la dieta de un consejero estatal y qué requisitos le van a poner, si va a ser de tiempo completo, si no va a poder ya trabajar en ninguna actividad remunerada, ni empresarial siquiera, o cuáles son esas condiciones vamos a decir, referentes a la dieta y a la responsabilidad del consejero. Sí, como no, presidente, pues muy interesante, la verdad es que es un tema que nosotros también estamos resolviendo, porque no queda claro. En las facultades que tenemos nosotros sí queda claro que nombramos y en su caso pudiéramos remover, pero lo que no queda claro es que tanto más nos podemos meter en la vida del instituto que no fuera una de las facultades que vimos que están en la ley y en la Constitución. Pero sí hemos visto, por ejemplo, que lo que están haciendo los consejeros de los OPEs al llegar es preguntarnos a nosotros este tipo de temas. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo le hacemos? Si venimos diarios, si no, ¿cuál sería la remuneración? En principio creo que debería de estar regulada en la reforma legal que tendrán que hacer antes de que inicie el proceso electoral aquí en el Congreso del Estado. Ahí creo que sería una oportunidad para determinarlo y que, como dice, estuviera la restricción de los consejeros de no dedicarse a otra actividad, si es que fuera lo que el Congreso valora como mejor, y si no, por lo menos sí que se aclare que entonces sí podrán tener otra actividad además de la electoral. En caso de que el Congreso no lo determinara, como sucedió en algunos estados, ya con las reformas del año pasado, nosotros podemos dar algunos lineamientos, pero principalmente en materia de organización. Por ejemplo, ustedes no tienen un secretario ejecutivo, es un director general, eso cambia la organización interna. Nosotros tenemos directores ejecutivos de cada una de las áreas, pero acá en los institutos locales pueden ser de distintas áreas, igual directores. Pues la verdad es que no hay una facultad que a nosotros nos permita intervenir de manera directa ni en la organización ni en los sueldos, pero lo hacemos si lo pide el OPLE en caso de que no estuviera en la reglamentaria. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias nuevamente y felicidades. A continuación, el arquitecto César Rubén Castro Bojorquez hará entrega del reconocimiento a nuestro conferencista, por lo que lo solicitamos nos acompañe en el escenario. Me permitiré dar lectura a este reconocimiento que dice así: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento al licenciado Enrique Andrade González,
por contribuir al fortalecimiento de la vida democrática en el Estado mediante su participación en la conferencia Los OPLES en la nueva reforma electoral 2014 durante la ceremonia conmemorativa del 20 aniversario de este organismo electoral. Por la autonomía e independencia de los organismos electorales, Mexicali y Baja California, marzo de 2015, lo firman el arquitecto César Rubén Castro Bojorquez, consejero presidente, y el licenciado Ignacio Calderón Tena, director general. Y por supuesto lo acompañamos también con este obsequio que esperamos sea de su agrado, que lo pueda disfrutar. Damos por concluido este evento, por supuesto agradeciéndole su asistencia a nuestros invitados especiales, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, a todos ustedes muchas gracias por su atención.